Había una vez un hombre que tenía tijeras en lugar de manos. Sí, un hombre con tijeras en lugar de manos, con algo en sus manos que parecían cuchillos. La historia comienza con la presentación de una anciana que cuenta una historia a su nieta. En este relato de años pasados, una mujer vivía en una ciudad donde se dedicaba a vender diversos productos. Esta mujer, que trabajaba como vendedora, regresaba a casa después del trabajo para vender sus productos a los lugareños. Un día, mientras volvía a casa, vio el reflejo de una gran y antigua mansión en el espejo de su auto. Intrigada por esta vista, tomó la impulsiva decisión de visitar la propiedad. Al llegar, quedó asombrada por la belleza del jardín que rodeaba la mansión, con árboles meticulosamente podados a la perfección. Al aventurarse dentro, encontró el lugar desierto, salvo por grandes máquinas arcaicas que sugerían experimentos pasados. Mientras exploraba más a fondo, una voz incorpórea llamó su atención desde arriba. Siguiendo el sonido, subió apresuradamente las escaleras para descubrir una figura sentada en la sombra. Al llamarla, la figura emergió a la luz, revelando una vista sorprendente. Una multitud de cuchillas y herramientas que parecían armas en sus manos. Esta visión aterrorizó inicialmente a la mujer, haciéndola pensar en retirarse. Sin embargo, la figura le imploró que se quedara, revelando que las aparentes armas eran en realidad sus propias manos, adornadas con una serie de tijeras. Fue entonces cuando la mujer se dio cuenta de que este ser no era humano, sino un robot humanoide que desdibujaba las líneas entre el hombre y la máquina. En este escenario, la mujer le preguntó su nombre al robot, a lo que él respondió: Edward. Edward luego reveló su identidad no humana, aclarando que era un robot diseñado para emular a los humanos, pero lamentaba su estado incompleto, incapaz de lograr una comprensión total de la humanidad. ¿Qué define a un ser humano? ¿Es la forma física, las emociones o la capacidad de empatía lo que nos hace humanos? A pesar de las diferencias externas, la esencia de la conexión humana radica en la comprensión y la aceptación de lo que no es familiar. Al conocer la difícil situación de Edward, la mujer se llenó de empatía, sintiendo su inquietud y miedo en lugar de alegría al observar las numerosas cicatrices en su rostro infligidas por las tijeras. Movida por la compasión, decidió no abandonarlo en un estado tan desolado y lo llevó consigo. Durante el viaje en automóvil, Edward examinaba su entorno desconocido con gran interés y entusiasmo, revelando su primera exposición al mundo exterior, más allá de los confines de la mansión. Al llegar a su casa, la mujer le proporcionó ropa a Edward, pero debido a sus manos de tijeras, él luchó por ponerse las prendas, lo que llevó a la mujer a ayudarlo. A la hora del almuerzo, la mujer presentó a Edward a su familia, tratándolo no como un robot, sino como un compañero, ofreciéndole comida humana, a pesar del evidente desafío que enfrentaba para consumirla. Al día siguiente, mientras el esposo de la mujer cuidaba los árboles, Edward se unió a él, utilizando sus manos de tijeras para esculpir un árbol en la forma de un magnífico dinosaurio. Al presenciar esto, el esposo de la mujer quedó desconcertado por la habilidad de Edward. Posteriormente, Edward procedió a crear retratos de toda la familia a través de su arte, esculpiendo intrincadamente sus formas en los árboles. Esta demostración llenó a toda la familia de alegría y asombro, marcando el comienzo de una nueva presencia en el hogar de la mujer. El miedo a lo desconocido es una barrera que solo se supera con el entendimiento y la voluntad de ver más allá de las apariencias. A menudo, lo que nos hace únicos puede ser explotado por la sociedad, sin considerar el bienestar de quien posee ese talento. La noticia de este talentoso visitante se propagó rápidamente entre los vecinos, lo que los llevó a visitarlo y expresar su deseo de conocer a este extraordinario invitado. Durante la cena, la mujer, ahora preocupada por preparar la comida, recibió la ayuda de Edward, quien manejó hábilmente el corte de vegetales con sus exclusivos apéndices de tijera. En medio de estas actividades, la mujer luchó por abrir el sello de una caja con una máquina, lo que desencadenó un recuerdo en la memoria de Edward. Se desarrolló un flashback que reveló el bungalow donde residía Edward y la presencia de un científico anciano que realizaba experimentos en máquinas de cocina automatizadas. Posteriormente, el científico se acercó a un robot en particular y le fijó una galleta en forma de corazón en su pecho. Se hizo evidente que este robot era Edward. Con el tiempo, el científico refinó diligentemente a Edward, invirtiendo un esfuerzo significativo en su desarrollo hasta que estuvo completamente preparado para encarnar la persona de Edward. El científico intentó inculcar en Edward el espectro completo de emociones humanas con el objetivo de transformarlo en una entidad humana completa. Sin embargo, persistía una imperfección notable. Las manos de Edward conservaban su forma de tijera, un vestigio de su papel anterior. Regresando al presente, una reunión con numerosos visitantes se llevó a cabo, particularmente intrigados por las distintivas manos de Edward. A pesar de su sorpresa, los invitados mostraron un gran interés en Edward, tratándolo con respeto y curiosidad. A veces,
Por mucho que deseemos alterar nuestras circunstancias o nuestra identidad, hay aspectos de nosotros mismos que están fuera de nuestro control. A pesar de ser una creación artificial, el deseo de Edward de conectarse con otros resuena profundamente en la experiencia humana. Durante la noche, mientras Edward dormía en su habitación, la hija de la mujer, Kim, apareció tras una larga ausencia. Kim regresaba a casa, después de una estadía prolongada con amigos. Al no estar familiarizada con Edward, Kim entró en la habitación, lo que llevó a Edward a observarla desde su cama, sin conocer su identidad. Sin embargo, cuando Kim se quitó el maquillaje y lo vio, su miedo provocó un grito de sorpresa, que la hizo salir corriendo de la habitación. Los padres de Kim la consolaron rápidamente, con su madre identificando a Edward y aclarando su inclusión en el hogar. Posteriormente, la madre de Kim facilitó una presentación entre Kim y Edward. Al día siguiente, Edward mostró su destreza artística al esculpir intrincados diseños en los árboles de los alrededores, lo que generó admiración e interacciones positivas de la comunidad. Durante una de esas sesiones de diseño de árboles, un perro se acercó a Edward con su pelaje demasiado grande. Sin dudarlo, Edward recortó hábilmente el pelo del perro, otorgándole una nueva apariencia elegante. El dueño del perro, al ver la transformación, quedó muy contento por la mejora en la apariencia de su mascota. Después de esto, otros vecinos comenzaron a llevarle sus perros para que los cepillara, deseando un corte de pelo elegante para sus mascotas. Edward demostró ser muy hábil en esta tarea, ejecutándola rápidamente y con precisión. En un caso, Edward le dio a un perro pequeño una apariencia distintiva de león, lo que encantó tanto a su dueña, que le preguntó con entusiasmo si estaría dispuesto a peinarle el cabello a ella también. Edward accedió y le proporcionó un corte de pelo bien ejecutado. Este acto provocó una reacción en cadena, con otras mujeres optando por que Edward les peinara el cabello también, incluyendo a la mujer que inicialmente presentó a Edward a la comunidad. El talento excepcional de Edward rápidamente le valió gran aclamación, lo que lo llevó a una creciente fama e incluso a una invitación para aparecer en un programa de televisión. La comunidad elogió el trabajo excepcional de Edward y sugirió que debería establecer su propio salón debido a sus notables habilidades. Sin embargo, la viabilidad de esta idea requirió una inversión financiera significativa. En un intento de asegurar los fondos necesarios, la mujer que presentó a Edward al vecindario lo acompañó al banco para solicitar un préstamo. Desafortunadamente, el banco negó la solicitud de préstamo de Edward debido a su falta de ingresos documentados, cuenta bancaria e identificación. A pesar de estos contratiempos, Edward permaneció indiferente a los asuntos financieros, priorizando lo que realmente le importaba, su afecto por la hija de la mujer, Kim. Los sentimientos de Edward por Kim eran correspondidos, pero su amiga albergaba celos hacia su relación. Ideando un plan para usar las habilidades únicas de Edward para un propósito dudoso, la amiga propuso a Kim que visitaran la casa de sus padres con la intención de robar la camioneta de su padre y escapar a un lugar apartado donde pudieran pasar tiempo juntos. La amiga anticipaba que este acto conduciría a una ganancia financiera a través de reclamaciones de seguros, destacando la necesidad de la ayuda de Edward para forzar la cerradura de la camioneta con sus tijeras. Posteriormente, Edward aceptó acompañar a Kim mientras ella lo convencía para unirse a ella en la escapada. Según el plan, lograron abrir la puerta y entrar en la casa, lo que activó una alarma antirrobo. Dentro de la habitación donde se encontraba Edward, las contraventanas comenzaron a cerrarse de forma autónoma, lo que llevó a Kim y sus asociados a huir apresuradamente de la escena. A pesar de la renuencia de Kim a dejar atrás a Edward y su deseo de rescatarlo, su amiga insistió en su partida inmediata, citando la inminente llegada de la policía. Las acciones de la amiga surgieron de intensos celos hacia Edward, alimentados por el cariño de Kim hacia él. Cuando la policía llegó y detuvo a Edward, él guardó silencio sobre la participación de Kim y su amiga. Posteriormente, Edward enfrentó al juez, quien finalmente lo liberó, bajo la creencia de que Edward había estado solitario durante un periodo prolongado y carecía de una comprensión clara del bien y el mal. A veces, por mucho que deseemos alterar nuestras circunstancias o nuestra identidad, hay aspectos de nosotros mismos que están fuera de nuestro control. Edward estaba dispuesto a sacrificar su seguridad para proteger a aquellos que amaba, lo que refleja la profundidad de su carácter. A veces, por mucho que deseemos alterar nuestras circunstancias o nuestra identidad, hay aspectos de nosotros mismos que están fuera de nuestro control. Al regresar a casa, Kim expresó su gratitud a Edward por no revelar sus identidades, admitiendo su culpabilidad y reconociendo que debería haber sido sincera con Edward sobre sus verdaderas intenciones. Al escuchar la confesión de Kim, Edward reconoció con calma que ya estaba al tanto de la situación. Sorprendida, Kim le preguntó por qué permaneció en silencio a pesar de saber la verdad. Edward explicó que se abstuvo de actuar a petición de Kim, lo que profundizó el amor y la admiración de Kim por él.
Posteriormente, cuando llegó la Navidad, Edward elaboró una elaborada y magnífica estatua de nieve para Kim, con los copos de nieve arremolinándose mientras él esculpía. Cautivada por la nieve que caía, Kim se posicionó debajo de ella, deleitándose con el encantador espectáculo, sin que Edward se diera cuenta de su presencia o aprecio, ya que él permanecía absorto en su esfuerzo artístico. De repente, el amigo de Kim llegó y la saludó escandalosamente, lo que hizo que Edward perdiera el foco y accidentalmente cortara la mano de Kim. La madre de Kim intervino, y Kim rápidamente le aseguró que las acciones de Edward fueron involuntarias, lo que llevó a su madre a brindar atención y vendar la herida. Mientras tanto, la amiga de Kim confrontó a Edward afuera, mostrando hostilidad y falta de respeto. Empujó agresivamente a Edward y lo reprendió, etiquetándolo como irracional y exigiendo su partida. Sintiéndose una mezcla de tristeza e ira, Edward se alejó corriendo, cortando impulsivamente su ropa con las tijeras en un ataque de emoción. En su estado de angustia, desmanteló los intrincados diseños que una vez había elaborado cuidadosamente en los árboles de los alrededores. Los vecinos que alguna vez fueron amigos de Edward, ahora lo veían con miedo e inquietud, lo que llevó a uno de ellos a contactar a la policía. Mientras tanto, Kim, profundamente preocupada por los celos de su amiga, la confrontó y la reprendió vehementemente, rompiendo su relación en el proceso. Edward, abrumado por el giro de los acontecimientos, se retiró a un lado del camino con desesperación. Sin embargo, su estado de ánimo cambió cuando un perro con pelaje descuidado se acercó a él, lo que hizo que su ira se disipara y lo incitara a regresar a casa. Al llegar, Edward encontró a Kim sola, ya que otros habían salido a buscarlo. La alegría de Kim al ver a Edward era palpable, y le imploró que la abrazara. Edward, consciente de sus tijeras en las manos y cauteloso de causar daño, inicialmente declinó, pero Kim tomó la iniciativa y lo abrazó ella misma. En ese momento, Edward recordó el pasado, cuando un científico intentó otorgarle manos humanas para completar su forma. Trágicamente, antes de que el científico pudiera continuar, sufrió un ataque cardíaco fatal que lo llevó a su muerte. Este incidente explica por qué las manos de tijera de Edward permanecen sin cambios hasta el día de hoy. Mientras tanto, el amigo enfurecido de Kim, acompañado por sus compañeros y bajo la influencia del alcohol, condujo imprudentemente hasta la residencia de Kim. Al presenciar la peligrosa conducción, Edward se dio cuenta del peligro que corría el hermano menor de Kim afuera y se apresuró a intervenir. En un rápido movimiento para rescatar al niño, tanto Edward como el niño cayeron, lo que resultó en que Edward hiriera inadvertidamente al hermano de Kim con sus manos de tijera. Los gritos del niño herido atrajeron a los padres de Kim y a los espectadores a la escena. Posteriormente, el amigo de Kim atacó a Edward, lo que provocó que Edward se defendiera, causando daño al amigo de Kim en el proceso. A medida que la situación se intensificó, la llegada de la policía incitó a Edward a huir, con la intención de regresar al peculiar bungalow donde se originó. Comprendiendo que Edward probablemente se retiró allí, Kim se aventuró al bungalow para encontrarlo dentro. Descubrió a Edward en un estado abatido y se unió a él, ofreciendo su presencia como consuelo. Sin que ellos lo supieran, la amiga de Kim lo siguió y, armada con un arma, atacó violentamente a Edward, causándole un daño significativo. Kim intervino para proteger a Edward, lo que provocó que su amiga la golpeara también. Al presenciar el asalto a Kim, Edward, consumido por la ira, lanzó sus manos de tijera contra la ventana, lo que resultó en la muerte de su amiga. Kim le confesó su amor a Edward y se despidió de él diciendo: «Te amo». Al salir del bungalow, Kim sostuvo la mano de tijera que simbolizaba el final del trágico altercado entre Edward y su amiga. Narró a los espectadores que su amiga y Edward se habían enfrentado fatalmente, lo que llevó a los vecinos a dispersarse. La narración regresó al presente, donde una anciana contaba esta historia a su nieta. Se reveló que Kim era esa anciana, y ella especuló que Edward, al ser una inteligencia artificial, probablemente seguía existiendo sin envejecer. Cuando su nieta preguntó por qué Kim nunca buscó a Edward, a pesar de su mutuo afecto, Kim explicó que en su vejez prefería que Edward la recordara tal como la había visto por última vez. Su nieta preguntó cómo Kim podía estar segura de la existencia de Edward. Kim reflexionó, recordando que cuando Edward descendió por primera vez a su mundo, comenzó a nevar por primera vez, un fenómeno que persistía hasta el día de hoy. Ella postuló que si Edward dejara de existir, la nieve perpetua también cesaría. Kim recordó cómo Edward esculpía intrincados ángeles de nieve y estatuas que reflejaban sus creaciones dentro del bungalow. La nieve que manipulaba caía en cascadas sobre la ciudad, recordando una nevada en un memorable día de Navidad hace mucho tiempo.
donde entre las estatuas se encontraba una representación de Kim. Esta conmovedora escena marcó la conclusión de la película. El joven Manos de Tijeras no solo es una historia de fantasía oscura, sino también una reflexión profunda sobre la memoria, el legado y la naturaleza humana. Kim, al final de su vida, prefiere que Edward conserve el recuerdo de ella tal como la vio por última vez, en lugar de arriesgarse a alterar esa memoria en su vejez. Este acto de preservar el recuerdo encapsula la idea central de la película, la importancia de las impresiones que dejamos en los demás. La nieve que persiste, producto del trabajo de Edward, simboliza su presencia eterna y su impacto duradero en el mundo, recordándonos que algunos legados, aunque invisibles, continúan existiendo a través de sus efectos, mucho después de que hemos desaparecido. Este es un recordatorio conmovedor de que nuestras acciones y recuerdos perduran, dejando huellas imborrables en los corazones de quienes tocamos.